El aroma del estofado que había pasado la mañana entera cocinando llenaba cada rincón de la casa, un aroma que para mí siempre fue sinónimo de familia, de domingo, de hogar. La mesa estaba puesta con el mejor mantel, ese de lino bordado que me regaló mi madre, y el sonido de las risas de mis nietos, Lucas y Martina, era la música de fondo que me hacía sentir que todo el esfuerzo valía la pena. Mateo, mi hijo, cortaba el pan, mientras su esposa, Valeria, hablaba sin parar sobre sus planes para las vacaciones. Yo los observaba desde la cabecera de la mesa, en el mismo lugar donde por más de 40 años se sentó mi Javier, y por un instante me sentí plenamente feliz, anclada en esa pequeña burbuja de normalidad familiar que tanto me esforzaba por mantener intacta. Era una paz frágil, lo sabía, pero me aferraba a ella con todas mis fuerzas, ignorando las pequeñas grietas que ya se asomaban. La conversación, como tantas otras veces, derivó hacia el dinero. Valeria mencionó el coste de una reparación inesperada en el coche y, con la misma naturalidad con la que se pide la sal, sugirió que quizás yo podría contribuir un poco más con las facturas del mes. No lo dijo con malicia, al menos no al principio. Era una de sus típicas indirectas, lanzadas al aire para ver dónde aterrizaban. Intenté responder con la mayor calma posible, explicando que mi pensión era modesta y que ya ayudaba con todo lo que podía, cubriendo la mayoría de los gastos del mercado. Fue entonces cuando su tono cambió, volviéndose más afilado, más cortante. Vi a Mateo tensarse a mi lado, su mirada fija en el plato, un cobarde silencioso, atrapado entre su madre y su esposa. La temperatura de la habitación pareció bajar varios grados, y el delicioso aroma del estofado comenzó a sentirse pesado, casi asfixiante. No deberías opinar sobre dinero. Al final, vives aquí de gratis. La frase de Valeria cayó sobre la mesa con la contundencia de una piedra, destrozando el frágil equilibrio del almuerzo. Silencio que siguió fue absoluto, denso, roto únicamente por el tenedor de Martina al chocar contra su plato. Sentí todas las miradas clavadas en mí, pero sobre todo sentí la de mis nietos, una mezcla de sorpresa y vergüenza ajena. El rostro de Valeria era una máscara de fría superioridad, como si acabara de poner en su sitio a una sirvienta insolente y no a la mujer que le había abierto las puertas de su casa, de su vida. Me quedé paralizada, con la cuchara a medio camino de la boca, sintiendo cómo el color abandonaba mi rostro y un frío glacial se instalaba en la boca de mi estómago. Era una humillación pública, calculada y ejecutada a la perfección en el corazón de mi propio hogar. Por dentro, un torbellino de emociones me sacudía con violencia. La bofetada no había sido física, pero el dolor era igual de real, agudo y punzante. Era la vergüenza quemándome las mejillas, el nudo en la garganta impidiéndome tragar, la sensación de ser una carga, una intrusa en el espacio que había construido con mis propias manos junto a mi difunto esposo. Cada objeto en ese comedor, desde la vitrina con la vajilla de porcelana hasta las cortinas que yo misma cosí, gritaba que este era mi lugar, pero las palabras de Valeria lo habían profanado todo, convirtiéndome en una extraña sentada a mi propia mesa. La mirada de lástima de mi hijo fue casi peor que el desprecio de mi nuera. Él no dijo nada, no me defendió. Su silencio fue una segunda traición, una confirmación tácita de que yo ya no contaba, que mi valor se había extinguido. Observé la escena como si flotara por encima de mi propio cuerpo. Mateo seguía sin levantar la vista, absorto en desmenuzar un trozo de pan con una concentración que era pura cobardía. Lucas, mi nieto mayor, miraba a su madre con una expresión de reproche que ella ignoró por completo, mientras que la pequeña Martina parecía a punto de llorar. Valeria, por su parte, continuó comiendo con una calma imperturbable, como si acabara de comentar el estado del tiempo. Esa indiferencia, esa crueldad casual, fue lo que más me dolió. Demostraba que mi humillación no había sido un desliz, un momento de ira, sino algo meditado, un sentimiento que ella albergaba desde hacía tiempo y que finalmente había decidido expresar. Se sentía con el derecho de hacerme sentir pequeña, de borrar mi autoridad
y mi historia dentro de esas 4 paredes. Todo a mi alrededor perdió su brillo. Las paredes que habían sido testigos de tantos cumpleaños, navidades y celebraciones, de repente se sentían opresivas, cómplices de mi deshonra. El estofado que minutos antes olía a gloria, ahora me revolvía el estómago. Recordé a Javier, mi Javier, y cómo él jamás hubiera permitido que nadie, absolutamente nadie, me hablara de esa manera. Él siempre decía que esta casa era mi reino, construido sobre los cimientos del amor de mis padres y el esfuerzo de nuestras vidas. ¿En qué momento había perdido mi corona? ¿Cuándo me convertí en una simple inquilina tolerada por caridad? La soledad me golpeó con la fuerza de una ola, una soledad profunda que ni siquiera la presencia de mi familia podía mitigar. Estaba rodeada de gente, pero me sentía completamente sola. Y entonces, en medio de ese océano de dolor y vergüenza, una imagen surgió en mi mente, clara y nítida como un relámpago en una noche oscura. Una vieja caja de metal, pesada y fría al tacto, guardada en el fondo del armario más alto de mi habitación. Dentro de esa caja, entre certificados de nacimiento y fotografías en blanco y negro, descansaba un fajo de papeles amarillentos por el tiempo. Recordé las palabras de mi padre el día que me los entregó, justo antes de mi boda. Esto es tuyo, Sofía. Es tu seguridad, tu independencia. Nunca dejes que nadie te haga olvidar a quién le pertenece esto. En ese instante, algo dentro de mí cambió. El temblor de mis manos cesó. Una llama diminuta, casi extinta, comenzó a arder de nuevo en mi pecho. Una mezcla de rabia y una incipiente determinación. Levanté la cabeza lentamente y miré a Valeria directamente a los ojos. Ella sostuvo mi mirada por un segundo, esperando quizás lágrimas o una súplica, pero no encontró nada de eso. Encontró algo que la desconcertó. Mi silencio ya no era el de una víctima. Era el silencio de alguien que guarda un secreto, una verdad poderosa que aún no ha sido revelada. Dejé que mi mirada pasara luego a mi hijo, que finalmente se atrevió a mirarme, y en mis ojos vio la sombra de una decepción tan profunda que le hizo apartar la vista de nuevo. Ellos creían haber ganado la batalla de hoy, pero no tenían ni la más remota idea de que acababan de iniciar una guerra que yo, Sofía Ramírez, estaba dispuesta a pelear, no por venganza, sino por justicia. Y sabía, con una certeza que me recorrió cada fibra del cuerpo, que yo tenía el arma para ganarla. Mi nombre es Sofía Ramírez, y tengo 72 años, 72 inviernos que han dejado sus mapas en mi piel, sobre todo en mis manos, que ya no son lisas y suaves, sino un testimonio de toda una vida de trabajo, de caricias, de amasar pan y de sostener a los que amo. Hace ya una década que el silencio se instaló en la mitad de mi cama, cuando mi Javier partió y me dejó navegando sola en esta casa que construimos juntos. Soy viuda, sí, pero nunca me había sentido tan sola como ahora, con la casa llena del ruido de otros, un ruido que no es el mío. Intento mantener la espalda recta, como mi madre me enseñó, porque decía que la dignidad empieza en la postura. Pero hay días en que el peso de la indiferencia me encorva el alma y me cuesta un mundo entero sostenerme. Vivo de la pequeña pensión que me dejó Javier, una cantidad modesta que administro con la precisión de un relojero suizo. Cada céntimo tiene su destino, antes incluso de llegar a mi bolsillo. Una parte para las facturas, otra para la farmacia, otra para el mercado, y siempre un poquito guardado en una lata de galletas para emergencias o para los caprichos de mis nietos. Nunca me ha gustado el derroche. Aprendí desde muy joven que el verdadero valor no está en lo que se gasta, sino en lo que se cuida. Por eso la acusación de Valeria me dolió en lo más profundo. No fue solo una humillación, fue un ataque directo a los principios que han regido toda mi existencia. La autosuficiencia, el orgullo de no deberle nada a nadie, de ser yo, a mi manera, la dueña de mi propio y pequeño mundo. La ironía más cruel es que, desde que mi hijo Mateo y su familia se mudaron aquí hace 2 años, la soledad se ha vuelto mi compañera más fiel. Antes, en el silencio de mi viudez, encontraba paz, conversaba con mis recuerdos, sentía la presencia de Javier en cada rincón. Ahora, la casa está llena de voces, de televisores encendidos,
de portazos, pero yo me siento como un fantasma que deambula por los pasillos, invisible. Sus vidas giran a mi alrededor, pero sin incluirme. Soy la que cocina, la que se asegura de que haya ropa limpia, la que cuida las plantas, pero no soy parte de sus planes, de sus risas espontáneas, de sus secretos. Soy una pieza funcional del mobiliario, útil pero sin voz, y ese sentimiento de ser un objeto es mucho más doloroso que cualquier silencio. Mi día comienza antes de que salga el sol, cuando la casa aún duerme y el mundo parece pertenecer solo a los madrugadores y a los soñadores. El ritual del café es sagrado para mí. El aroma que se esparce por la cocina mientras el agua hierve es mi primera conversación del día. Después salgo a mi pequeño jardín, mi refugio. Es apenas un trozo de tierra en la parte trasera, pero para mí es un universo entero. Hablo con mis rosales, quito las malas hierbas, riego los geranios. Cada flor que brota es una pequeña victoria, una prueba de que todavía soy capaz de crear vida y belleza. Es en ese pedacito de tierra donde me siento yo misma, donde no soy ni madre ni abuela, sino simplemente Sofía, una mujer que encuentra consuelo en el lenguaje silencioso de las plantas. La cocina es el otro territorio donde aún siento que tengo algo de poder, un poder sutil y amoroso. Cocinar para mi familia es mi manera de decir «os quiero», sin tener que usar palabras que quizás nadie escucharía. Me sé de memoria los platos favoritos de cada uno. El estofado de carne para Mateo, las milanesas crujientes para Lucas, los panqueques con dulce de leche para Martina. Incluso me esfuerzo en aprender esas recetas modernas y complicadas que le gustan a Valeria, en un intento inútil de ganarme un poco de su afecto a través del paladar. Cada plato que sirvo en la mesa es una ofrenda, un pedazo de mi tiempo y de mi dedicación. Por eso que usaran precisamente ese escenario, la mesa del almuerzo, para humillarme, fue como si escupieran sobre el mismísimo corazón de mis afectos. Cuando la noche cae y la familia se dispersa, cada uno a su pantalla, yo me siento en mi viejo sillón de orejas a ver mis telenovelas de antes, esas historias en blanco y negro, con sus amores imposibles, sus villanos de manual y sus heroínas sufridas, son mi escape. Me permiten emocionarme con dramas que no son el mío, llorar por desamores ajenos para no tener que llorar por el propio. Mi Javier solía burlarse de mí. Decía que siempre me gustaron las complicaciones, pero se sentaba a mi lado y me tomaba de la mano mientras las veía. Ahora, el sillón a mi lado está vacío, pero en la penumbra del salón, a veces, casi puedo sentir el calor de su mano sobre la mía, y me imagino que me diría, ¿qué consejo me daría en esta encrucijada de mi vida? La gente que me ve ahora piensa que soy una mujer dócil, quizás hasta débil. He aprendido a callar para no generar conflictos, a ceder para mantener una paz que siempre termina siendo a mi costa. Pero no siempre fui así. Esta aversión al enfrentamiento no es parte de mi naturaleza. Es una coraza que me he construido para sobrevivir a la convivencia con Valeria. Ella se alimenta del conflicto, disfruta con la tensión, y yo aprendí que la única manera de no entrar en su juego era no jugar. Así que elegí el silencio, las retiradas estratégicas, pensando que protegía la armonía familiar. ¡Qué equivocada estaba! Lo que yo creía que era un escudo para proteger a mi familia, en realidad, solo sirvió para que ellos olvidaran quién era yo de verdad. Pero debajo de esta capa de abuela complaciente, la mujer que fui sigue viva. Recuerdo una vez cuando Mateo era apenas un niño y tuvo una fiebre altísima en mitad de la noche. Javier estaba de viaje por trabajo y yo estaba sola. Sin dudarlo un segundo, lo envolví en una manta y corrí con él en brazos, bajo una tormenta hasta el hospital, que quedaba a más de 20 calles. No sentí miedo, solo una fuerza descomunal que nacía de mis entrañas para proteger a mi hijo. Esa leona todavía vive dentro de mí. Se ha pasado los últimos años adormecida, tranquila en su guarida. Pero la humillación del otro día fue como una pedrada en su cabeza. Y ahora, muy lentamente, la leona está empezando a despertar y tiene hambre de justicia. Con el tiempo, he notado que casi nadie me llama ya por mi nombre. Para mis nietos, soy abuela. Para mi hijo, soy mamá. Y para Valeria,
Sospecho que soy simplemente la vieja. El nombre que mis padres me dieron, Sofía, que significa sabiduría, parece haberse diluido, perdido entre los roles que desempeño. Es como si mi identidad personal se hubiera borrado para dar paso a una función. Y cuando una persona deja de tener un nombre propio, cuando se convierte solo en un rol, es mucho más fácil faltarle al respeto. Es más fácil anularla, porque ya no se la ve como un individuo con su propia historia, sus propios sentimientos y, sobre todo, sus propios derechos. Así que, aquí estoy, en la encrucijada de mis 72 años, dividida entre la mujer en la que me he convertido por conveniencia, esa abuela silenciosa que no molesta, y la Sofía que siempre he sido en el fondo, una mujer orgullosa, fuerte y dueña de su destino. Durante mucho tiempo, dejé que la primera dominara a la segunda por un malentendido sentido del deber familiar, pero las palabras de Valeria, tan crueles y tan injustas, han actuado como un despertador estridente. Me han obligado a mirarme al espejo y a preguntarme a quién quiero ver reflejada. Y la respuesta es clara. Quiero volver a ver a Sofía Ramírez, la matriarca de esta familia y la única y legítima dueña de esta casa. Y pienso hacer lo que sea necesario para que todos los demás también vuelvan a verla. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mi único hijo, Mateo, es el sol alrededor del cual ha girado mi universo durante más de 40 años. Es un buen hombre, de corazón noble, pero su bondad a menudo se ve opacada por una debilidad de carácter que lo hace terriblemente influenciable. Lo veo en sus ojos, esa lucha constante entre la lealtad que siente por mí, la madre que lo crío sola, y el miedo que le tiene a su esposa, Valeria. Él es arquitecto, una carrera que yo le pagué, cosiendo y limpiando casas ajenas hasta que mis dedos sangraban, y aunque sé que me quiere, su gratitud está sepultada bajo capas y capas de conveniencia y del deseo de una vida tranquila sin confrontaciones. Cada vez que Valeria me ataca, Mateo baja la mirada, se convierte en un niño regañado, y su silencio es una daga que se me clava mucho más hondo que las afiladas palabras de mi nuera, porque viene de una parte de mi propio ser. Luego están mis nietos, Lucas y Martina, que son la luz de mis ojos, pero una luz que a menudo siento lejana, como el brillo de una estrella que no puedo alcanzar. Lucas ya es un muchacho de 16 años, con la mirada a veces crítica de su madre, pero con destellos de la nobleza de mi Javier. Martina, de 14, es más dulce, más sensible, y es en sus abrazos donde todavía encuentro un refugio de cariño genuino. Sin embargo, Valeria se ha encargado de construir un muro invisible entre nosotros. Ella es la guardiana de su tiempo, de sus afectos, mediando cada interacción, filtrando cada conversación. Siento que está moldeándolos a su imagen y semejanza, enseñándoles que el valor de las cosas es más importante que el valor de las personas, y me duele ver cómo mis lecciones de vida se desvanecen ante su implacable adoctrinamiento materialista. Valeria es una mujer que, a primera vista, impone. Siempre va impecablemente vestida, con el maquillaje perfecto y un aire de superioridad que la precede. Proyecta una imagen de éxito y control, pero yo, que he aprendido a leer a las personas en sus silencios, veo la profunda inseguridad que se esconde detrás de esa fachada. Es ambiciosa, sí, pero su ambición no nace de un deseo de superación personal, sino de una necesidad casi desesperada de aprobación externa, de acumular símbolos de estatus para demostrarle al mundo, y a sí misma, que vale algo. Ve la vida como una competencia, y en su tablero de ajedrez, yo soy un peón viejo e inútil que ocupa un espacio estratégico que ella codicia. Esta casa, que para mí es un santuario de recuerdos, y para ella simplemente un activo inmobiliario. Su gran motivación es el dinero, o más bien, el estilo de vida que el dinero puede comprar. Valeria no sueña con ser feliz, sueña con parecerlo. Anhela una casa más grande en un barrio más elegante, coches más nuevos, vacaciones en lugares exóticos que pueda presumir en sus redes sociales. Y en su mente, mi casa es el único obstáculo que se interpone entre ella y esa vida de catálogo.
Me ve como una reliquia del pasado, una anciana anclada a valores anticuados, como el sentimentalismo y el apego a las raíces. No puede entender, o no quiere entender, que estas paredes guardan la historia de una familia, el sudor de mi esposo, los sueños de mi juventud. Para ella, los ladrillos son solo ladrillos, y su único valor es el que les ponga el mercado inmobiliario. La forma en que manipula a Mateo es casi una obra de arte de la perversión psicológica. Nunca lo ataca directamente, siempre disfraza sus deseos como si fueran por el bien común. Frases como: Mateo, cariño, si vendiéramos la casa tendríamos un futuro más seguro para los niños. O, piénsalo, tu madre estaría mejor atendida en una residencia, con gente de su edad. Son su pan de cada día. Lo hace sentir egoísta si se opone, como si estuviera traicionando a su propia familia por un apego sentimental a una casa vieja. Lo aísla sutilmente de mí, sembrando la duda, haciéndole creer que mis necesidades son un capricho y las de ella una necesidad imperiosa. Y Mateo, por evitar el conflicto, por no sentirse un mal esposo o un mal padre, acaba cediendo poco a poco, terreno a terreno. Al principio nuestra relación no era así. Cuando Mateo me la presentó, vi en Valeria a una muchacha inteligente y vivaz, y me ilusioné con la idea de tener por fin la hija que nunca tuve. Fui yo quien insistió en pagarles una boda por todo lo alto, empeñando mis pocas joyas para que tuvieran un día inolvidable. Durante los primeros años, la cordialidad reinaba. Nos visitaban los domingos, me traían a los niños, y yo me desvivía por atenderlos, por ser la suegra perfecta. Me contaba sus problemas en el trabajo, me pedía consejo, y yo le abrí las puertas de mi corazón de par en par, creyendo ingenuamente que estábamos construyendo un lazo familiar sólido y sincero. Qué ciega puede ser a veces la esperanza. El verdadero veneno comenzó a filtrarse cuando se mudaron a mi casa. Habían pasado por una mala racha económica, y yo, sin dudarlo un segundo, les ofrecí mi techo. Fue entonces, en la convivencia forzada del día a día, cuando las máscaras cayeron. Empezaron las pequeñas batallas cotidianas, por el volumen de la televisión, por el desorden de los niños, por la forma en que yo cocinaba. Cada detalle era un motivo de crítica, una oportunidad para que ella me recordara que sus métodos eran más modernos, más eficientes, mejores. El respeto inicial se transformó en una condescendencia helada, y yo empecé a sentirme como una extraña en mi propio hogar, una empleada a la que se le permitía vivir allí, a cambio de sus servicios. Hoy, la atmósfera en casa es una guerra fría constante. Vivimos bajo el mismo techo, pero en mundos paralelos que solo se cruzan para chocar. Yo me muevo con cuidado, intentando no hacer ruido, no molestar, no dar ningún pretexto para una nueva hostilidad. Valeria, en cambio, se pasea por la casa como si fuera la dueosa y señora de un territorio conquistado, marcando su dominio con cada gesto, con cada orden velada. El almuerzo del domingo no fue un hecho aislado, fue la declaración oficial de su victoria, el momento en que sintió que ya tenía tanto poder sobre mi hijo y sobre mi vida, que podía permitirse el lujo de humillarme en público. Pero subestimó algo fundamental. Subestimó el amor de una madre por su dignidad. Una madre nunca lleva la cuenta de sus sacrificios. No hay un libro de contabilidad donde anotemos las noches sin dormir, los bocados que nos quitamos de la boca, los sueños que metimos en un cajón para hacer espacio a los de nuestros hijos. Lo hacemos por amor, un impulso tan natural como respirar. Y la única recompensa que esperamos es verlos felices, convertidos en buenas personas. Durante más de 40 años, mi vida fue una cadena ininterrumpida de pequeñas y grandes renuncias en favor de Mateo. Cada decisión, cada hora de mi tiempo, cada moneda que pasaba por mis manos, estaba destinada a construir un futuro para él que fuera mejor que el mío. Jamás pensé que llegaría un día en que tendría que desempolvar esos recuerdos, no por nostalgia, sino para usarlos como defensa propia. Mis manos cuentan esa historia mejor que mis palabras. Hoy están surcadas de arrugas y manchadas por la edad, pero durante décadas fueron mis herramientas más preciadas. Recuerdo el zumbido constante de la máquina de coser
hasta altas horas de la madrugada, con la única compañía de una pequeña lámpara que parpadeaba. Cosía para las señoras elegantes del centro, arreglando sus vestidos caros mientras mi propia ropa estaba remendada una y otra vez. Ese zumbido era la banda sonora de la infancia de Mateo. Él se dormía con ese sonido, y yo, mientras mis pies pedaleaban y mis dedos guiaban la tela, soñaba que cada puntada era un peldaño más en la escalera que él subiría para alcanzar sus metas, una escalera que yo le estaba construyendo con hilo y sacrificio. Pero la costura no era suficiente. Cuando los gastos de la escuela de Mateo empezaron a aumentar, busqué un segundo trabajo. Empecé a limpiar casas. Recuerdo el olor a cloro que se me impregnaba en la piel y en el pelo, el dolor de espalda al final del día después de haber estado horas de rodillas fregando suelos ajenos. Era un trabajo humilde, físicamente agotador, pero nunca sentí vergüenza. Mientras mis manos limpiaban la suciedad de otros, mi mente estaba fija en un solo objetivo: el diploma de mi hijo. Cada suelo brillante, cada ventana reluciente, era un pago más para sus libros, para sus materiales de dibujo, para la matrícula de una universidad que para nosotros era tan inalcanzable como la luna. Mi orgullo era más grande que mi cansancio. El sueño de que Mateo fuera arquitecto se convirtió en la gran misión de mi vida, y la de Javier. Fue un pacto silencioso entre nosotros. Durante los años que duró la carrera, no hubo para nosotros ni un cine, ni una cena fuera, ni ropa nueva. Todo, absolutamente todo, iba destinado a su educación. Javier hacía horas extra en el taller y yo aceptaba todos los trabajos de costura y limpieza que me ofrecían. Éramos un equipo, 2 hormiguitas trabajando sin descanso para asegurar el futuro de nuestra cría. Veíamos cómo los demás se iban de vacaciones o cambiaban el coche, y nosotros nos sentíamos inmensamente ricos cada vez que Mateo llegaba a casa con una buena nota, porque sabíamos que estábamos invirtiendo en el único tesoro que de verdad importaba. El día de su graduación es uno de los recuerdos más felices de mi vida. Cuando lo vi subir a ese escenario, vestido con su toga y su birrete, para recoger el diploma, sentí un orgullo tan inmenso que creí que el corazón se me saldría del pecho. Las lágrimas me corrían por las mejillas sin control. En ese pedazo de cartón no solo estaba escrito su nombre, estaba escrita nuestra historia. Las noches en vela, los dedos pinchados por las agujas, las espaldas doloridas. Sentí que habíamos cumplido nuestra misión, que todo el esfuerzo había florecido en ese joven prometedor que tenía el mundo a sus pies. En ese momento pensé que ya no tendría que volver a sacrificarme, que había llegado el momento de descansar y disfrutar de los frutos de nuestro trabajo. Pero los sacrificios de una madre nunca terminan. Cuando decidió casarse con Valeria, a pesar de que apenas empezaba a trabajar y no tenían ahorros, quise que tuvieran la boda de sus sueños. Para ayudar a pagarla, vendí sin que nadie lo supiera un juego de pendientes y un collar de oro que me había regalado mi madre, mi única herencia de valor. Lo hice con alegría, pensando que estaba invirtiendo en la felicidad de mi hijo, en los cimientos de su nueva familia. Verlos a ambos, tan jóvenes y tan guapos, brindando en la fiesta que yo había ayudado a costear, me llenó de una profunda satisfacción. Les estaba dando el comienzo que yo nunca tuve, y eso, para mí, era más valioso que cualquier joya. Y el último gran sacrificio llegó hace 2 años. Una mala inversión los dejó en una situación económica muy precaria, a punto de perder el apartamento que alquilaban. Sin pensarlo 2 veces, les abrí las puertas de mi casa. «Vengan a vivir conmigo hasta que se recuperen», les dije. «Donde come uno, comen 4». Desmantelé mi cuarto de costura, el espacio donde había pasado tantas horas, para convertirlo en un dormitorio para mis nietos. Cedí mi tranquilidad, mi rutina, mi espacio, convencida de que era lo correcto, de que la familia está para apoyarse en las buenas y en las malas. Lo hice esperando, quizás, un poco de gratitud, o al menos, de respeto por el gesto. Ahora cada uno de esos recuerdos se agolpa en mi mente y choca violentamente contra esa frase. «Vives aquí de gratis». ¿Gratis? ¿Acaso se puede llamar gratis a una vida entera de dedicación? Cada ladrillo de esta casa está impregnado de mi sudor y mis desvelos, la educación que le permite a mi hijo tener un trabajo,
La pagué yo. La fiesta donde celebraron su amor, la pagué yo. El techo que ahora los cobija es mío, y se lo ofrecí por amor. ¿Cómo es posible que todo eso haya sido borrado de un plumazo? ¿Cómo puede mi propia familia, la gente por la que he dado todo, mirar mi vida de sacrificios y no ver nada, absolutamente nada de valor? Es una bofetada no a mi presente, sino a todo mi pasado. El dolor que siento no es por el dinero, ni por el esfuerzo físico. Es la herida de la ingratitud, que es la más profunda de todas. Es darte cuenta de que has entregado tu vida entera en un altar y que aquellos a los que adorabas han profanado tus ofrendas. No quiero que me devuelvan nada material. Lo que anhelo es el reconocimiento, el respeto que me he ganado a pulso. Quiero que entiendan que mi presencia en esta casa no es un acto de caridad de ellos hacia mí, sino la continuación de un acto de amor mío hacia ellos. Que me traten como un mueble viejo y molesto es negar la esencia misma de lo que significa ser una familia. Por eso, esta lucha que estoy a punto de empezar ya no es solo por una casa, es por mi historia. Es para honrar a la joven costurera, a la cansada limpiadora, a la madre preocupada, a la viuda generosa. Es para demostrarle a Valeria, a mi hijo y a mí misma, que mis sacrificios sí tuvieron un valor. No fueron en vano. Forjaron un futuro para ellos y ahora forjarán justicia para mí. La memoria de mi esfuerzo será el combustible que alimente mi determinación. No permitiré que reescriban mi vida con la tinta de la mentira y el desprecio. Van a saber quién es Sofía Ramírez y todo lo que ha construido. Aquella noche, mientras el resto de la casa dormía, el recuerdo de la caja de metal volvió a mi mente con una claridad abrumadora. No era un recuerdo cualquiera. Era una certeza, un ancla en medio de la tormenta. Esa caja no era un simple objeto. Era una cápsula del tiempo, un legado de mis padres. La visualicé perfectamente en la parte más alta de mi armario, cubierta por una vieja manta de lana. Era una caja de hojalata verde, pesada y con los bordes ya oxidados por el paso de medio siglo. No la había abierto en años, quizás desde la muerte de Javier, pero sabía que dentro de ella no solo se guardaban papeles, sino la raíz de mi historia, la prueba irrefutable de quién era yo mucho antes de convertirme en la madre de o la abuela de. Era el cofre que guardaba el secreto de mi fortaleza. Mis padres eran personas de campo, de pocas palabras, pero de principios firmes. Mi padre, sobre todo, tenía unas ideas muy avanzadas para su época. Él creía que una mujer debía tener siempre algo propio, un pedazo de mundo que nadie pudiera arrebatarle. La víspera de mi boda con Javier, me sentó en la cocina y puso esa caja sobre mis rodillas. «Hija», me dijo con su voz grave y serena, «el amor es el mejor cimiento para un hogar, pero los cimientos necesitan estar sobre tierra firme. Esta es tu tierra firme, es tuya, y solo tuya. Prométeme que nunca lo olvidarás, sin importar lo que pase». Yo se lo prometí, sin entender del todo el alcance de sus palabras. Ahora, 50 años después, esa promesa resonaba en mi cabeza como un eco premonitorio, una lección de vida que estaba a punto de aplicar. Con el sigilo de un ladrón en mi propia casa, me levanté de la cama. El suelo de madera crujió bajo mis pies descalzos y contuve la respiración, esperando que ningún ruido delatara mi misión nocturna. Llegué a mi habitación y abrí la puerta del armario, que emitió un quejido lastimero. Necesité un taburete para alcanzar el estante superior, y al bajar la caja, sentí su peso familiar en mis brazos. Era más pesada de lo que recordaba, o quizás eran mis fuerzas las que habían mermado. La llevé hasta mi mesita de noche y me senté en el borde de la cama, con el corazón latiéndome con una fuerza inusitada. No era miedo lo que sentía, era una extraña mezcla de nerviosismo y expectación, como si estuviera a punto de reencontrarme con una parte olvidada de mí misma. La pequeña llave, que siempre guardo en mi costurero, giró en la cerradura con un chasquido metálico. Al levantar la tapa, un olor característico a papel viejo y a tiempo encapsulado inundó mis sentidos. Lo primero que vi fueron fotografías en blanco y negro. Mis padres el día de su boda, yo de niña con mis trenzas, Javier con su uniforme militar. Debajo, un fajo de cartas de amor que Javier me escribió cuando éramos novios, atadas con una cinta de seda azul.
estaba mi certificado de bautismo, las cartillas de vacunación de Mateo, pequeños tesoros de una vida entera. Me detuve un momento, acariciando esas reliquias, sintiendo el peso de mi propia historia. Una historia que Valeria y Mateo habían decidido ignorar por completo, como si mi vida hubiera comenzado el día que ellos necesitaron un techo. Y allí, en el fondo, envuelto en un papel de seda para protegerlo de la humedad, estaba el documento. Mis manos temblaban ligeramente al tomarlo. Era un papel grueso, amarillento, con varios sellos oficiales y una caligrafía elegante y floreada, propia de otra época. Lo desdoblé con un cuidado infinito, como si pudiera deshacerse al tacto. Y entonces lo vi. Mi nombre, escrito con una tinta que aún conservaba su negrura. Sofía Ramírez. No decía de Javier, ni y esposo, solo mi nombre de soltera. Era el título de propiedad de la casa, un regalo de bodas de mis padres, puesto única y exclusivamente a mi nombre. La leí una y otra vez, y con cada lectura sentía cómo una columna de acero se irguaba dentro de mí, reemplazando la fragilidad y el dolor. Volví a doblar el papel con la misma reverencia. Lo envolví de nuevo en su pañuelo de seda y lo coloqué en el fondo de la caja. Guardé las cartas, las fotos y cerré la tapa. El clic de la cerradura sonó en el silencio de la noche como un veredicto final. Ya no era solo una anciana humillada. Era Sofía Ramírez, la legítima y única propietaria de cada teja, cada ladrillo y cada grano de polvo de esa casa. El secreto ya no era un recuerdo vago. Era una certeza tangible que descansaba de nuevo en lo alto de mi armario. Pero ahora era diferente. Ya no era un recuerdo olvidado. Se había convertido en un arma cargada, y yo tenía muy claro que solo estaba esperando el momento preciso para aprender a usarla. Y, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, con la calma de quien sabe que la justicia, aunque lenta, está a punto de ponerse en marcha. Los días que siguieron a aquel fatídico almuerzo se tiñeron de una hostilidad silenciosa y cortante. Valeria dejó de hablarme directamente. Se movía por la casa con la gracia de una pantera, ignorando mi presencia, pero de una forma tan deliberada que su silencio gritaba más que cualquier insulto. Si yo estaba en la cocina, ella esperaba a que saliera para entrar. Si yo decía buenos días, ella fingía no escuchar, absorta en su teléfono. Era una guerra psicológica, una tortura lenta. Me convertí en un fantasma en mi propio hogar, y lo más doloroso era ver cómo Mateo lo permitía. Él notaba la tensión, por supuesto, pero prefería navegar en esa paz ficticia, actuando como si nada ocurriera, antes que enfrentarse a su esposa y defender a su madre. Su cobardía era el oxígeno que alimentaba el fuego del desprecio de Valeria. El primer ataque directo no fue con palabras, sino contra los objetos que representaban mi historia. Una mañana, entré en el comedor y sentí un vuelco en el corazón. El mantel de lino bordado por mi madre, una reliquia familiar que había presidido nuestra mesa durante más de 50 años, había desaparecido. En su lugar, un hule de plástico con un diseño geométrico y frío cubría la madera. Cuando le pregunté a Valeria, con un nudo en la garganta, ¿dónde estaba el mantel? Ni siquiera me miró. «Lo guardé», respondió con displicencia mientras se servía café. «Estaba muy viejo y manchado. Hay que modernizar un poco la casa, Sofía, darle un aire más práctico». No me llamó suegra ni mamá. Me llamó Sofía, pero con un tono que me despojaba de cualquier autoridad, como si fuera una empleada a la que se le explican las nuevas normas. Pocos días después, la agresión se trasladó a mi territorio más sagrado, la cocina. Había planeado hacerle a mis nietos su postre favorito, arroz con leche, y les había prometido que lo tendríamos para la cena. Cuando fui a buscar la canela y la leche condensada, no las encontré. Valeria, que era la encargada de la compra esa semana, simplemente no las había traído. Esa noche, apareció en la puerta con 2 cajas grandes de pizza. «¡Sorpresa!», anunció con una sonrisa radiante. «Así la abuela no tiene que cansarse cocinando». Mis nietos, por supuesto, celebraron la pizza, y yo tuve que sonreír y fingir que no me importaba. Pero por dentro estaba rota. Me había quitado sutilmente mi rol, mi capacidad de agasajar y mimar a mi familia.
relegándome una vez más al papel de una anciana, a la que hay que evitarle fatigas. La estrategia de Valeria era clara: aislarme y minar mi autoridad moral. Empezó a hacerlo de maneras cada vez más audaces. Una tarde, mientras yo cosía en el salón, ella se puso a hablar por teléfono con una de sus amigas, en un volumen deliberadamente alto para que yo la escuchara. «No te imaginas lo difícil que es, amiga», decía con voz compungida. «La casa se nos queda pequeña. Hay demasiadas cosas viejas por todas partes. Y la convivencia con personas mayores es complicada. Tienen sus manías. No entienden que el mundo ha cambiado». Cada palabra era un dardo envenenado, lanzado con la precisión de un experto tirador. Quería que yo supiera que me consideraba un estorbo, un trasto viejo en medio de su vida moderna y sus aspiraciones de grandeza. El siguiente frente de batalla fue, como siempre, el dinero. Una mañana encontré sobre la mesa de la cocina la factura de la luz. Valeria había rodeado con un rotulador rojo la cantidad total y al lado había escrito con letras mayúsculas: «Parte de Sofía», seguido de una cifra que era casi un tercio de mi pensión, mucho más de lo que habíamos acordado verbalmente. No me dijo nada. No hubo una conversación. Fue una demanda silenciosa, una imposición autoritaria dejada allí para que yo la encontrara. Era su forma de recordarme mi supuesta condición de arrimada, de dejarme claro que mi estancia en esa casa tenía un precio y que ella era quien lo fijaba. Sentí una oleada de rabia impotente. Me estaban extorsionando en mi propia casa. Mi aislamiento social fue su siguiente objetivo. Mi vecina de toda la vida, Carmen, vino una tarde a visitarme, como hacía a menudo, para charlar un rato y tomar un café. Valeria le abrió la puerta y, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, le impidió el paso. «Carmen, qué alegría», dijo con una dulzura empalagosa. «Pero mi suegra está ahora descansando. Últimamente se cansa mucho, ya sabes. La edad no perdona. Yo le doy tus saludos». Vi a Carmen desde la ventana, con su expresión de desconcierto, mientras se daba media vuelta. Valeria me estaba cortando los lazos con el exterior, construyendo una jaula invisible a mi alrededor para que su versión de mí, la de una anciana senil e inútil, se convirtiera en la única verdad. La invasión de mi espacio personal no tardó en llegar. Una noche durante la cena, Valeria anunció como si nada que tenía grandes planes para el fin de semana. Iban a reorganizar mi dormitorio para hacer sitio para un pequeño escritorio donde Mateo pudiera trabajar. «Total, mamá, tú casi no usas todo ese espacio», dijo mirándome por primera vez en días. «Y tenemos que deshacernos de algunos de esos muebles viejos y aparatosos, sobre todo ese sillón de tu marido que no hace más que coger polvo. El sillón de Javier, mi santuario, el lugar donde aún sentía su presencia. La sola idea de que sus manos lo tocaran, de que lo sacaran de mi habitación, me provocó un escalofrío de pánico y repulsión. Desesperada, intenté hablar con Mateo a solas. Lo abordé en el pasillo, suplicándole con la mirada que interviniera. «Hijo, por favor, el sillón de tu padre no. Es lo único que me queda de él». Mateo se retorció, visiblemente incómodo. «Mamá, es solo un mueble», empezó a decir, pero no pudo terminar. Valeria apareció como una sombra a su espalda y tomó las riendas de la conversación. «Mateo tiene razón. Es un objeto. Hay que ser prácticos y pensar en las necesidades de los que trabajamos. No puedes aferrarte tanto al pasado, Sofía». Y ahí estaba de nuevo, mi nombre de pila usado como un arma para degradarme. Mateo bajó la cabeza y se escabulló. La batalla por el sillón y por la memoria de mi marido estaba perdida. Su crueldad también salpicaba a mis nietos, usándolos como peones en su juego de poder. Martina, mi nieta, me estaba contando un problema que tenía con una amiga del colegio, y yo le estaba dando un consejo, basado en mi propia experiencia. Valeria, que estaba escuchando desde la cocina, intervino con un tono burlón. «Ay, mamá, por favor, no le llenes la cabeza a la niña con esas ideas de tu época. El mundo ya no funciona así. Martina, cariño, no le hagas caso a la abuela, que esas son soluciones de cuando no había internet. Humillarme a mí era una cosa, pero hacerlo socavando mi credibilidad y mi relación con mi nieta fue un golpe bajo
que me dolió especialmente. Estaba sembrando la semilla de la discordia entre generaciones. Después vino la manipulación más perversa. Un día Valeria montó un pequeño drama porque no encontraba un pendiente de oro que, según ella, era carísimo. Buscó por toda la casa de forma ostentosa, suspirando y lamentándose. Luego, se acercó a mí con una mirada falsamente compungida. «Suegra, tú que andas por toda la casa, ¿no habrás visto mi pendiente? A veces, con la edad, una mueve las cosas de sitio sin darse cuenta y luego no se acuerda». No me acusó directamente de ladrona. No, hizo algo mucho peor. Sembró la duda sobre mi integridad y mi salud mental, sugiriendo que yo era una anciana senil que perdía las cosas. Quería hacerme sentir insegura, que dudara de mí misma, que me sintiera defectuosa y poco fiable. La amenaza final, la que hasta entonces solo había sido un susurro, se convirtió en una conversación a gritos. Valeria empezó a dejar folletos de residencias de ancianos sobre la mesa del salón, como por casualidad, folletos con fotos de ancianos sonrientes jugando al bingo. Una noche la escuché hablar con Mateo en la sala de estar, asegurándose de que yo, desde mi habitación, no me perdiera ni una palabra. Sería lo mejor para ella, Mateo. Estaría cuidada, tendría actividades, haría amigas. Aquí, solo está sentada todo el día. Le estaríamos haciendo un favor. Un favor. Querían desterrarme de mi propia casa, de mi vida, y disfrazarlo como un acto de generosidad. La náusea me subió por la garganta. La humillación pública continuó en cada oportunidad que se le presentaba. Tuvimos una pequeña reunión en casa con unos amigos de Mateo. Al presentarme a una de las parejas, Valeria lo hizo con una frase cuidadosamente elegida. «Esta es Sofía, la mamá de Mateo. Está viviendo con nosotros una temporada». Cada palabra estaba diseñada para despojarme de mi estatus. No era la dueña de la casa, no era la matriarca, era la mamá de, que vivía con ellos, una invitada, una carga temporal. Sonreí, estreché la mano de aquella gente y sentí cómo mi identidad se desmoronaba un poco más, reducida a una nota a pie de página en la historia que Valeria estaba escribiendo para mí. Su audacia llegó a un punto de no retorno cuando violó mi privacidad de la forma más flagrante. Un día, vi sobre su mesilla de noche un sobre del banco dirigido a mí. Estaba abierto. Cuando le pedí una explicación, fingió una sorpresa infantil. «Ay, suegra, perdona». Llegó con mi correspondencia y lo abrí sin querer por la costumbre. Pero sus ojos decían otra cosa. «Veo que tienes unos ahorritos», añadió con un tono que pretendía ser casual. «¿No has pensado en usarlos para buscarte un sitio más pequeño, más tranquilo? Un apartamento tutelado, por ejemplo. Serías más independiente». Ya no era una sugerencia, era una orden. Estaba hurgando en mis finanzas para calcular cómo y cuándo podía deshacerse de mí. El golpe de gracia, el que finalmente rompió algo dentro de mí, ocurrió una tarde de martes. Salí al jardín a regar mis rosales y me encontré a Valeria con un hombre de traje que tomaba medidas y apuntaba cosas en una libreta. Era un agente inmobiliario. Al verme, Valeria no se inmutó. Me dedicó una sonrisa gélida, la sonrisa de un depredador que sabe que ha ganado. «Ah, Sofía», dijo, con una calma aterradora. «Te presento al señor Jiménez. Solo estamos valorando el potencial de la propiedad para el futuro. Siempre es bueno tener planes, ¿verdad? El futuro, su futuro, un futuro en el que yo no estaba incluida, un futuro construido sobre las ruinas de mi hogar y de mi vida». En ese momento, mirándola a ella, tan triunfante entre mis rosales, lo supe. La guerra silenciosa había terminado. Era hora de la batalla final. Al ver a Valeria en mi jardín, conspirando con aquel extraño para ponerle precio a mi vida, no grité, no corrí hacia ellos para exigir una explicación. Hice algo mucho más poderoso. Me di media vuelta en silencio y volví a entrar en la casa sin que se dieran cuenta de que los había visto. Me encerré en mi cuarto, pero no me derrumbé. La mujer que había llorado de humillación en la mesa del almuerzo ya no existía. En su lugar había nacido una calma gélida, una claridad de pensamiento tan afilada como un cristal roto. Todas las esperanzas que aún albergaba en algún rincón de mi corazón
La idea de que podía recuperar el amor de mi hijo o ganarme el respeto de mi nuera se hicieron añicos. Y en esa destrucción total de la ilusión, encontré una extraña y liberadora paz. Ya no había nada que perder. Sentada en el viejo sillón de mi Javier, con las manos quietas sobre mi regazo, dejé de ser la víctima. Por primera vez, me permití ver la situación sin el velo del amor maternal. Entendí que para Valeria, yo no era una persona, sino un problema logístico, un obstáculo en su camino hacia la vida que ansiaba. Y lo más doloroso, lo que finalmente me rompió por dentro para reconstruirme de una forma diferente, fue aceptar la verdad sobre Mateo. Mi hijo no era un espectador pasivo atrapado entre dos fuegos, era un cómplice. Su silencio, su inacción, su comodidad eran el permiso que Valeria necesitaba para ejecutar su plan. Dejar de justificarlo, dejar de verlo como el niño al que debía proteger, fue el paso más difícil y el más necesario. Ya no luchaba por él, ahora luchaba a pesar de él. Fue en ese preciso instante, en la quietud de mi habitación, que el punto de ruptura se materializó. Una decisión se forjó en mi alma, no con el fuego de la ira, sino con el hielo de la determinación. Se acabaron las súplicas, se acabaron las lágrimas a escondidas, se acabaron los intentos de agradar, de tender puentes que el otro lado se dedicaba a dinamitar. Comprendí que no podía pedirle peras al olmo, apelar a su conciencia, a su gratitud o a su decencia era inútil, porque eran monedas que no existían en su sistema de valores. Para que me escucharan, para que me entendieran, tenía que hablarles en el único idioma que respetaban, el idioma de la ley, de la propiedad, del poder, un idioma que afortunadamente yo también sabía hablar. A partir de ese momento mi estrategia cambió por completo. La confrontación directa había demostrado ser un suicidio emocional. Ahora, mi arma sería el silencio, pero un silencio estratégico, observador. Me convertiría en la abuela dócil y resignada que ellos creían que era. Les mostraría una fachada de derrota, de sumisión. Dejaría que se confiaran, que pensaran que su plan avanzaba sin obstáculos, que me vieran como una anciana frágil y vencida. Era la mejor baza que tenía a mi favor. La leona no necesitaba rugir para afilar sus garras. Podía hacerlo en la quietud de su guarida, esperando pacientemente el momento exacto para dar el zarpazo. La paciencia, esa virtud que ellos confundían con debilidad, se convertiría en mi mayor fortaleza. Mi primer movimiento en este nuevo tablero de ajedrez fue pensar en mis alianzas. Valeria se había esforzado por aislarme, pero había dejado un cabo suelto. Mi vecina Carmen. Ella había sido testigo de la hostilidad de mi nuera. Había visto el cambio en mi mirada. Carmen era una mujer sensata, discreta y, sobre todo, leal. No necesitaba contarle toda la historia. No necesitaba desahogar mi dolor. Lo que necesitaba de ella era algo mucho más práctico. Un puente con el mundo real. Una conexión que Valeria no pudiera controlar. Necesitaba un abogado, y sabía que el sobrino de Carmen era uno de los mejores de la ciudad. Romper el cerco que Valeria había construido a mi alrededor era el primer paso ineludible de mi plan. Esperé a la mañana siguiente, cuando Mateo se fue a trabajar y Valeria salió a su clase de yoga, con el corazón martilleándome en el pecho, no por miedo, sino por la adrenalina de la acción. Crucé la calle y llamé a la puerta de Carmen. Cuando me abrió, su rostro mostró sorpresa y luego una profunda preocupación. Le pedí entrar y, sentadas en su cocina, con el aroma del café recién hecho, fui directa al grano. «Carmen, necesito un favor muy grande», le dije con una voz firme que hasta a mí me sorprendió. «Necesito que me des el teléfono de tu sobrino, el abogado. No quiero problemas, solo necesito hacer una consulta, poner unos papeles en orden». No di más detalles. No era necesario. Ella vio la determinación en mis ojos. La reacción de Carmen fue mi primera pequeña victoria. No me hizo preguntas incómodas. No intentó consolarme con palabras vacías. Vio que no estaba allí la Sofía triste y agobiada de las últimas semanas, sino una mujer con un propósito claro. Asintió con la cabeza, seria y comprensiva. «Claro que sí, Sofía», me dijo mientras buscaba su agenda. «Mi sobrino es un hombre muy correcto y, sobre todo, muy discreto. Puedes confiar en él.
Me apuntó el número en un papel y me lo entregó. Lo que necesites, Sofía, lo que sea, solo tienes que llamar. No estás sola en esto. Ese simple gesto de solidaridad, esa promesa de apoyo incondicional, fue como un bálsamo para mi alma herida. El cerco estaba roto. Esa noche, de vuelta en mi habitación, sostuve el papel con el número del abogado como si fuera un talismán. Guardé la caja de metal en un lugar más seguro, más accesible. Las piezas de mi contraataque silencioso comenzaban a encajar. Por primera vez en 2 años, no me sentía a la deriva, arrastrada por la corriente de la crueldad de Valeria y la pasividad de Mateo. Yo había tomado el timón. Aunque ellos no lo supieran, las reglas del juego habían cambiado drásticamente. Ya no era una espectadora de la demolición de mi vida. Me había convertido en la arquitecta de mi propia justicia. El plan estaba en marcha, y la sensación de control que me invadió fue más dulce y reconfortante que cualquier falsa paz que hubiera intentado mendigar. El primer paso fue el más difícil: levantar el teléfono. Con el papelito de Carmen en mi mano temblorosa, esperé a que la casa estuviera completamente vacía. Marqué los números con el corazón en un puño, rezando para que mi voz no me traicionara. Cuando un hombre de voz amable y profesional respondió: «Despacho de Daniel Vega, dígame». Sentí que cruzaba un umbral invisible. Expliqué brevemente y sin dar detalles comprometedores que era una amiga de su tía y que necesitaba una consulta privada sobre un documento de propiedad. Su tono fue inmediatamente tranquilizador, respetuoso. Acordamos una cita para 2 días después, en su despacho en el centro. Al colgar, sentí una oleada de alivio. El primer nudo de mi plan se había atado con éxito. La maquinaria de mi justicia silenciosa se había puesto en marcha. Poner una excusa para salir fue sencillo. Valeria ya casi no se fijaba en mis movimientos, convencida como estaba de mi total sumisión. Dije que tenía una cita rutinaria con el médico, una mentira que no levantó la menor sospecha. El despacho del abogado era un lugar sobrio, silencioso, que olía a libros y a confianza. Daniel, el sobrino de Carmen, era un hombre joven pero con una mirada seria y atenta que me inspiró calma. No me apresuró. Me ofreció un vaso de agua y me escuchó con una paciencia infinita, mientras yo, con la caja de metal sobre mis rodillas, le relataba una versión resumida de mi situación, centrándome en los hechos legales más que en el drama emocional. Saqué el viejo título de propiedad y se lo entregué. Daniel se puso unas gafas y examinó el documento con una concentración de experto. Lo leyó varias veces, palpó la textura del papel, observó los sellos. El silencio en la sala era total, solo roto por el leve susurro del papel al ser manipulado. Yo esperaba el veredicto con el alma en vilo. Después de lo que me pareció una eternidad, levantó la vista, me miró por encima de las gafas y me dijo unas palabras que nunca olvidaré. «Doña Sofía, este documento es oro puro. Es una escritura de propiedad perfectamente legal e indiscutible. Según consta aquí, usted es la única y absoluta propietaria de su casa desde el día de su boda. Nadie más tiene ningún derecho sobre ella». Sentí como si me quitara un peso de 50 años de encima. Me explicó que, aunque el documento era perfecto, para evitar cualquier tipo de artimaña legal en el presente, el siguiente paso era solicitar un certificado de dominio vigente en el registro de la propiedad. Era un trámite sencillo, que él mismo podía hacer. Un documento oficial y actualizado que confirmaría que la titularidad no había sufrido ningún cambio. Me aseguró que lo tramitaría con la máxima discreción y que me lo enviaría a casa por correo certificado. Salí de aquel despacho sintiéndome 10 centímetros más alta. La ley, esa entidad abstracta y lejana, estaba de mi parte. Mi verdad no era solo un sentimiento, no era solo una historia de sacrificios. Estaba escrita, sellada y registrada. Era un hecho legal, incontestable. La espera del correo se convirtió en un pequeño ritual de ansiedad y esperanza. Cada mañana me aseguraba de ser yo quien recogiera la correspondencia. Una semana después, llegó un sobre grande y oficial a mi nombre. Me encerré en mi cuarto para abrirlo, con el corazón desbocado. Dentro, un documento impecable,
con sellos actuales, que repetía la misma verdad que mi viejo título amarillento. Propietaria, Sofía Ramírez, sin cargas, sin hipotecas, sin cotitulares. Era la prueba definitiva. La bala de plata. Mi primera mini revelación. Mi primera victoria tangible. Sostuve aquel papel en mis manos y sentí una oleada de poder y confianza que no había experimentado en décadas. Guardé el nuevo certificado junto al antiguo. Mi arsenal estaba completo y mi espíritu listo para la siguiente fase. Si quieres saber cómo continúa esta historia y descubrir qué otras lecciones de vida nos esperan, suscríbete y acompáñame en este camino. El siguiente episodio de la guerra silenciosa tuvo lugar, una vez más, en el campo de batalla de las finanzas domésticas. Fiel a su costumbre, Valeria dejó sobre la mesa de la cocina la factura del gas, con mi supuesta contribución marcada en un círculo rojo. Una cifra, como siempre, inflada y humillante. En el pasado, yo habría tomado el dinero de mi lata de galletas, lo habría dejado en el mismo sitio y me habría tragado la rabia y la injusticia. Pero la Sofía que tenía los papeles en su poder ya no era la misma. Esa Sofía sabía que ceder en las pequeñas batallas te hace perder la guerra, así que decidí cambiar de táctica. No habría enfrentamiento, sino un movimiento estratégico, un jaque sutil. Esa misma tarde, esperé a que Mateo llegara del trabajo y lo abordé en el pasillo, lejos de los oídos de Valeria. Sostuve la factura en mi mano, no como una acusación, sino como un simple hecho. «Hijo», le dije con una voz serena y amable, «he estado pensando que, para que las cuentas estén más claras para todos, a partir de este mes prefiero darte mi parte de los gastos directamente a ti. Así no molestamos a Valeria con estas cosas. Solo dime, por favor, cuál es la cantidad justa que consideras que debo aportar, y yo te la daré puntualmente el día 1 de cada mes». La genialidad de mi propuesta residía en su aparente inocencia. Estaba apelando a su autoridad como hombre de la casa y, al mismo tiempo, desautorizando completamente a su esposa. Pude ver el conflicto en los ojos de Mateo. Quedó totalmente descolocado. Miró la cifra que Valeria había escrito y su rostro se enrojeció de vergüenza. No podía justificarla, no sin admitir que estaban abusando de mí. Tartamudeó, balbuceó excusas y finalmente, incapaz de mirarme a los ojos, dijo una cifra que era casi la mitad de la que exigía su mujer. «Con eso está bien, mamá. Es más que suficiente». Asentí, le di las gracias y me retiré a mi cuarto. No fue solo una victoria económica, fue una victoria moral y psicológica de un calibre inmenso. Había roto la cadena de mando de Valeria, obligando a mi hijo a tomar una posición y a reconocer, aunque fuera tácitamente, el abuso que se estaba cometiendo. La reacción de Valeria fue mi segunda gran victoria. Cuando, al día siguiente, vio que el dinero no aparecía en la mesa, le preguntó a Mateo. Pude escuchar la conversación desde el salón. La voz de Mateo era un murmullo nervioso, y la de ella, un siseo de furia contenida. No podía armar un escándalo sin quedar expuesta como una manipuladora y una usurera. Había sido flanqueada, superada en su propio juego de poder. Durante la cena, me lanzó miradas asesinas, cargadas de un odio que ya no se molestaba en disimular. Yo sostuve su mirada con una calma absoluta. El miedo había cambiado de bando. Ella, la todopoderosa, la que dictaba las normas, acababa de descubrir que yo no era un peón tan fácil de sacrificar. Envalentonada por estas pequeñas victorias, comencé a recuperar mi territorio de forma simbólica. A la mañana siguiente, saqué de su exilio el mantel bordado de mi madre y lo volví a poner sobre la mesa del comedor. Cuando Valeria entró en la estancia y lo vio, se quedó paralizada, con una expresión de incredulidad y furia en el rostro. Abrió la boca para decir algo, pero se encontró con mi mirada, tranquila pero inquebrantable. No dije ni una sola palabra, simplemente la miré, y en ese silencio, ella entendió que las cosas habían cambiado. Se dio media vuelta y salió del comedor dando un portazo. El mantel se quedó. Fue un acto pequeño, pero con un significado enorme. Ya no estaba dispuesta a que mi historia fuera borrada. Estos pequeños triunfos fueron como bocanadas de aire fresco para mi espíritu asfixiado. Cada gesto,
Cada movimiento calculado iba reconstruyendo la dignidad que me habían intentado arrebatar. Ya no me sentía como una hoja a merced del viento, sino como el árbol que, a pesar de la tormenta, se mantenía firme gracias a la fortaleza de sus raíces ocultas. Sabía que la gran confrontación era inevitable, que el clímax de esta dolorosa historia se acercaba, pero ahora ya no le temía. Estas mini revelaciones, estas escaramuzas ganadas en silencio, me habían demostrado que mi plan era sólido y que la mujer que se enfrentaría a la batalla final sería, por fin, la verdadera Sofía Ramírez, completa, fuerte e inquebrantable. El escenario para el acto final fue una cena que Valeria organizó para celebrar el cumpleaños de Mateo. Invitó a un par de parejas amigas, gente del círculo social, que tanto se esforzaba por cultivar. La casa olía a vino caro y a lasaña gourmet, una receta que Valeria había copiado de internet. Ella estaba radiante, moviéndose entre los invitados con la seguridad de una reina en su corte, mientras Mateo sonreía a su lado, el perfecto consorte. Yo, por mi parte, permanecí en un discreto segundo plano, observando y esperando. Llevaba un vestido sencillo, pero debajo de la mesa, apoyado contra mi silla, estaba mi bolso, y dentro de él, mi verdad, cuidadosamente guardada en una carpeta. La atmósfera era festiva en la superficie, pero yo sentía la vibración eléctrica de la tormenta que estaba a punto de desatar. Llegado el momento del postre, Valeria tintineó su copa con una cucharilla para pedir la atención de todos. «Bueno, familia, amigos», comenzó con una voz rebosante de falsa emoción. «Aprovechando que estamos todos aquí, Mateo y yo queremos compartir con vosotros una noticia maravillosa que marcará un nuevo comienzo para nuestra familia». Mateo le tomó la mano, actuando su papel a la perfección. «Hemos decidido que es hora de mudarnos a un lugar más acorde con nuestras necesidades. Hemos encontrado un apartamento increíble en el centro, más moderno, más espacioso, un nuevo hogar para un nuevo futuro». Los invitados aplaudieron, sonrieron, contagiados por ese entusiasmo tan bien representado. Yo permanecí en silencio, sosteniendo mi taza de café. Entonces, Valeria se giró hacia mí con una sonrisa que pretendía ser cariñosa, pero que a mí me pareció la de un tiburón. «Y por supuesto, también hemos pensado en lo mejor para mi suegra», continuó, su voz goteando una piedad condescendiente. «Sabemos que un apartamento en la ciudad no es el mejor lugar para ella, así que hemos estado buscando y hemos encontrado una residencia maravillosa, un lugar de 5 estrellas, con jardines, atención médica 24 horas y un montón de actividades. Podrá hacer amigos de su edad y estará perfectamente cuidada. ¿Qué es nuestro regalo para ella, por todos sus años de dedicación?» Lo dijo mirándome a mí, pero hablándole a su audiencia, presentándose a sí misma como la nuera más generosa y considerada del mundo. Los invitados, como era de esperar, cayeron en la trampa. Se oyeron murmullos de aprobación. «¡Qué detalle tan bonito!», dijo una de las amigas de Valeria. «Pensar así en los mayores es admirable», comentó otro. Me miraban con una mezcla de lástima y felicitación, como si me hubiera tocado la lotería. Esperaban que yo llorara de la emoción, que les diera las gracias por ese acto de bondad tan magnánimo, por planear mi exilio con tanto lujo de detalles. Vi la mirada triunfante de Valeria, la sonrisa nerviosa de Mateo. Habían preparado el escenario a la perfección. El telón estaba a punto de caer sobre mi vida en esa casa, y todos aplaudían el final. Fue entonces cuando supe que había llegado mi momento. Dejé la taza de café sobre el plato con un delicado clic, que, en medio del murmullo, sonó como un disparo. «Perdón que interrumpa un momento tan emotivo», dije. Mi voz no tembló. Salió clara, firme y con un volumen perfecto, lo suficientemente alto para que todos se callaran y se giraran a mirarme. La sonrisa de Valeria se congeló en sus labios. Lentamente me incliné para recoger mi bolso del suelo y lo coloqué sobre mi regazo. Todas las miradas estaban fijas en mí, en mis movimientos pausados y deliberados. La confusión empezó a reemplazar la alegría en el rostro de los presentes. El aire se cargó de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. La obra de teatro de Valeria y Mateo
Estaba a punto de sufrir un cambio de guión inesperado. Con una calma que ni yo misma sabía que poseía, saqué la carpeta de mi bolso. Me tomé mi tiempo para ponerme las gafas de leer, limpiando los cristales con una servilleta. El silencio era ahora absoluto. Abrí la carpeta y extraje 2 documentos. La escritura original, amarillenta y frágil, y el certificado de dominio vigente, blanco y oficial. Los desdoblé sin prisa y los coloqué en el centro de la mesa, justo al lado de la tarta de cumpleaños de mi hijo, desplazando un plato de postre. Allí quedaron, bajo la luz de la lámpara del comedor, 2 pedazos de papel que contenían más poder que todas las mentiras y las ambiciones de mi nuera juntas. Eran la verdad, servida como plato final. Levanté la vista y miré primero a Mateo y luego a Valeria, fijando mis ojos en los suyos para que no pudieran escapar. Creo que ha habido un pequeño pero sustancial malentendido, afirmé, y cada palabra cayó con el peso de una piedra. Vender esta casa es, ciertamente, una idea interesante, pero para llevarla a cabo, hay un requisito indispensable que parece que habéis pasado por alto. Hice una pausa dramática, dejando que la tensión alcanzara su punto máximo. Necesitaríais mi permiso, y más concretamente, mi firma, porque, como podéis comprobar en estos documentos, la única dueña de esta propiedad, desde hace 52 años, soy yo, Sofía Ramírez. El efecto de mis palabras fue devastador. Fue como si una bomba de silencio hubiera estallado en el comedor. Los rostros de los invitados eran un poema de incredulidad. La amiga de Valeria que tanto la había elogiado se tapó la boca con la mano. Los ojos de todos iban de los papeles a mi rostro y luego al rostro descompuesto de mi nuera. La tez de Valeria pasó del color de la cera al del papel. Su sonrisa perfecta se había desvanecido, reemplazada por una mueca de horror y humillación. Miraba los documentos como si fueran serpientes venenosas. En un solo instante, su castillo de naipes, construido con tanta arrogancia y crueldad, se había venido abajo estrepitosamente. Mateo ni siquiera se atrevió a mirar los papeles. Sabía que era verdad. El color huyó de su rostro y su mirada se perdió en un punto indefinido de la pared. La culpa, la vergüenza de haber sido expuesto públicamente, no como un esposo protector, sino como un hijo ingrato y cómplice del plan, para despojar y desterrar a su propia madre, lo aplastó. Era un hombre desnudo en mitad de una plaza pública. La lasaña, el vino, los amigos, la fiesta de cumpleaños. Todo se había convertido en el escenario de su propia deshonra. Su silencio, que durante tanto tiempo había sido su escudo, ahora era la prueba irrefutable de su culpabilidad. Yo, por mi parte, no añadí ni una palabra más. No era necesario. Recogí mis documentos con la misma parsimonia con que los había sacado. Los guardé de nuevo en la carpeta y está en mi bolso. Me quité las gafas, me levanté de la mesa y sin mirar a nadie, dije, si me disculpan, estoy un poco cansada. Buenas noches. Mientras caminaba hacia mi habitación, podía sentir todas las miradas clavadas en mi espalda. No era una mirada de lástima, sino de asombro y quizás de un nuevo respeto. No había habido gritos ni venganza, solo la verdad, desnuda y brutal. La fiesta había terminado, y una nueva era, mi era, acababa de comenzar. La salida de los invitados fue un desfile de miradas incómodas y despedidas apresuradas. Nadie sabía qué decir. Dejaron tras de sí un silencio espeso, cargado de la humillación que flotaba en el aire. En cuanto la puerta se cerró, la furia de Valeria, contenida durante mi revelación, estalló. Pero no era una furia dirigida hacia mí, sino hacia Mateo. ¿Y tú no vas a decir nada?, le espetó con la voz temblando de rabia. ¿Vas a dejar que tu madre nos humille de esta manera delante de todos? No había en ella ni una pizca de arrepentimiento, solo la ira de un general cuyo plan de conquista ha sido frustrado en el último momento. Para ella, el problema no era su codicia, sino mi audacia al exponerla. Se vio derrotada, y su orgullo no podía soportarlo. Fue entonces cuando ocurrió el milagro. Por primera vez en años, vi a mi hijo erguirse. La vergüenza pública había actuado como un revulsivo, despertándolo de su largo letargo de sumisión. «¡Cállate, Valeria!», le gritó,
y su voz resonó en la casa con una autoridad que yo creía perdida para siempre. La única que ha humillado a esta familia eres tú. Me has envenenado la cabeza. Me has puesto en contra de mi propia madre. ¿No te das cuenta de lo que nos has hecho? ¿De lo que casi me obligas a hacer? La discusión fue terrible. Un huracán de reproches y verdades amargas que derribó los cimientos de su matrimonio. La alianza tóxica que los había mantenido unidos se rompió esa noche, y todas las mentiras quedaron al descubierto. Más tarde, esa misma noche, alguien llamó suavemente a la puerta de mi habitación. Era Mateo. Tenía los ojos hinchados y rojos, y parecía 10 años más viejo. Entró sin que yo se lo pidiera, y se arrodilló a los pies de mi sillón, como un niño pequeño. Sollozando, me tomó las manos y me pidió perdón. «Perdóname, mamá. He sido un cobarde, un ciego y un mal hijo. Dejé que me manipularan. Me olvidé de todo lo que has hecho por mí. Perdóname, por favor». Era un hombre roto, ahogado en un mar de culpa. Sus lágrimas no eran de autocompasión, sino de un arrepentimiento sincero y profundo. Era el hijo que yo había criado, que por fin había encontrado el camino de vuelta a casa, a la decencia. Escuché su confesión en silencio, dejando que vaciara todo el veneno de su culpa. Cuando terminó, acaricié su cabeza y esperé a que sus sollozos se calmaran. «Yo te quiero, hijo. Eres mi sangre y mi vida, y una madre siempre perdona», le dije con toda la ternura de la que fui capaz. Vi un atisbo de alivio en su mirada. Pero yo aún no había terminado. Pero el perdón no borra el daño. La confianza es como un espejo. Una vez que se rompe, aunque pegues los trozos, nunca vuelve a ser igual. Y lo que ha pasado aquí ha roto demasiadas cosas. Era el momento de establecer mis condiciones, de sentar las bases de nuestro nuevo futuro. Un futuro basado en el respeto que él había olvidado. «Te perdono», repetí con firmeza, «pero no podemos seguir viviendo bajo el mismo techo. Esta casa ha sido testigo de demasiado dolor, de demasiadas faltas de respeto. Necesitáis encontrar vuestro propio camino, vuestro propio hogar, y necesitas reconstruir tu vida sobre unos cimientos de honestidad, no de conveniencia». No era un castigo, sino una necesidad. Para que nuestra relación pudiera sanar, necesitábamos distancia. Para que él aprendiera a ser un hombre por sí mismo, necesitaba salir de la sombra de mi protección y de la tiranía de su esposa. Era un acto de amor, quizás el más duro y el más necesario que había hecho por él en mucho tiempo. El proceso de la mudanza fue rápido y se llevó a cabo en una atmósfera lúgubre y silenciosa. Las cajas se amontonaban en los pasillos, llenas de los objetos de una vida que ya no existía en mi casa. Valeria no volvió a dirigirme la palabra. Su rostro era una máscara de resentimiento. Supervisaba el embalaje de sus pertenencias con la amargura de quien ha sido exiliado de un reino que creía suyo. Yo los observaba desde la distancia, sin una gota de rencor en mi corazón. No sentía alegría por su partida, pero sí una profunda sensación de paz. Era la calma que sigue a la tormenta, la certeza de que, aunque el paisaje ha quedado desolado, la reconstrucción es posible y necesaria. Cuando la última caja salió por la puerta y el camión de la mudanza arrancó, un silencio bendito llenó la casa. Pero ya no era el silencio opresivo de la soledad, sino el silencio reconfortante de la paz, de la soberanía recuperada. Recorrí cada habitación, abrí las ventanas para que entrara aire nuevo y sentí que mi hogar volvía a ser mío. Lo primero que hice fue devolver el sillón de Javier a su lugar de honor en mi cuarto. Luego, desempolvé mi vieja máquina de coser y la instalé de nuevo en la habitación que había sido de mis nietos. Poco a poco fui borrando las huellas de su paso y reimprimiendo las mías, sintiendo cómo, con cada gesto, no solo recuperaba mi casa, sino también a mí misma. La relación con Mateo y mis nietos no se rompió, se transformó. Mi hijo, ya viviendo en un apartamento alquilado, comenzó a visitarme cada semana, solo o con los niños. Nuestras conversaciones ahora eran sinceras, basadas en un nuevo y frágil respeto. Valeria nunca más volvió a pisar mi casa. Mis nietos parecían entenderme mejor. Me miraban con una admiración que antes no existía. Volví a ser la matriarca, la dueña de mi historia y de mi espacio.
La familia perfecta se había roto, pero en su lugar estaban haciendo algo mucho más real y valioso. Una familia imperfecta, sí, pero que estaba aprendiendo a la fuerza la lección más importante de todas, que el amor sin respeto no es más que una jaula, y la mía, por fin, estaba abierta. Ahora, en la quietud de mi casa, a menudo me siento en el sillón de Javier y escucho el silencio. Y es un silencio que habla. Me habla de la paz que se consigue cuando una defiende su dignidad. Me cuenta que el verdadero valor de un hogar no se mide en metros cuadrados ni en el precio que le ponga un agente inmobiliario, sino en las capas de amor, sacrificio y memoria que impregnan sus paredes. Entendí que los documentos legales me dieron la autoridad, pero fue el respeto que exigí lo que me devolvió mi casa. Porque una familia puede vivir en un palacio, pero si no hay gratitud ni respeto, no son más que extraños compartiendo un techo. Y su hogar no es más que una jaula dorada. Esta historia que les he contado no es solo mía. Es la historia de tantos padres y abuelos que después de dar una vida entera, son tratados como un mueble viejo que estorba. A nosotros, los mayores, no nos deben tratar como cargas, sino como los pilares que sostienen el edificio entero de la familia. Nuestras arrugas no son signo de decrepitud, sino el mapa de los caminos que hemos recorrido para que otros pudieran volar. Nuestro pelo blanco es la corona que nos hemos ganado a pulso. Olvidar esto, faltarnos al respeto, es como talar el árbol para quedarse con el fruto. Es un acto de una ceguera y una ingratitud que, tarde o temprano, deja a todo el mundo a la intemperie. Aprendí también que la justicia y la venganza son dos caminos que se bifurcan. La venganza busca causar el mismo dolor que uno ha sufrido, y al final solo deja un rastro de cenizas y amargura. La justicia, en cambio, busca restaurar el equilibrio, poner las cosas en su sitio, sanar la herida con la verdad. Yo no quise destruir a mi hijo ni a mi nuera. Quise que entendieran la verdad, que se enfrentaran a las consecuencias de sus actos. Usé la ley no como un arma para aniquilar, sino como el bisturí de un cirujano, para extirpar el tumor de la falta de respeto que estaba matando a mi familia. Y la justicia, cuando se ejerce con sabiduría y no con odio, es la forma más pura de recuperar el honor perdido. Este doloroso viaje no solo me devolvió mi hogar, sino que me devolvió a mí misma. En el camino, había olvidado quién era Sofía Ramírez. Me había acostumbrado a ser invisible, a no molestar, a pedir permiso para existir. La humillación me obligó a buscar en mí interior a la mujer fuerte que siempre había sido, a la joven que recibió de su padre no solo una casa, sino una lección de independencia. A veces, es necesario que nos empujen al abismo para recordar que tenemos alas, y esta historia es la prueba de que nunca, jamás, es demasiado tarde para aprender a volar, para reclamar tu nombre y el trono de tu propia vida, por muy humilde que sea tu reino. Así que, esta es la lección final que mi vida les puede ofrecer. La dignidad no es negociable. El amor se debe ganar día a día, y el respeto es el aire que le permite respirar. Un hogar se construye con ladrillos de sacrificio y se decora con los detalles de la gratitud. Todo lo demás es accesorio. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en el honor que defendemos. Esa es la herencia más valiosa que podemos dejar. La escritura de una vida bien vivida, de una dignidad intacta. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido y qué lección aprendiste de ello. Tu historia también es importante.